sociedad capitalista. Para entender sobre la sociedad capitalista debemos entender qué es capitalismo. El capitalismo es un sistema económico y social basado en que los medios de producción deben ser de propiedad privada, donde la producción debe venderse para obtener ganancias. Las características de la sociedad capitalista son: 1. Propone y define la propiedad privada. El corazón del capitalismo es la propiedad privada, esto para generar ganancias. 2. Tiene al capital como centro y objetivo. Esto quiere decir que por medio del trabajo, el capital tiene como objetivo generar riquezas. 3. Genera clases socioeconómicas específicas. Esto quiere decir que el capitalismo ha dividido en dos a la sociedad, como lo es la burguesía y el proletariado. La burguesía tiene la clase social alta, media y baja, mientras que el proletariado tiene la clase obrera. El cuarto punto es que permite la movilidad social. Esto quiere decir que cuando una persona ha nacido en una determinada clase social, esta persona, por medio del capitalismo, puede subir de clase social aumentando su riqueza. Quinto punto. Defiende la libertad de empresa y asociación. Esto quiere decir que la empresa, mediante la autonomía, puede invertir y administrar a la propia empresa. Como sexto punto tenemos: promueve el libre mercado. Esto quiere decir que el mercado tiene la libertad de poner un precio para demostrar la eficiencia del modelo capitalista. Séptimo punto. Se basa en la ley de oferta y demanda. Esto quiere decir que mediante un acuerdo, tanto el ofertante como el demandante tienen un acuerdo para el precio. Octavo punto. Reconoce la libertad de trabajo. Cuando existe el aumento del capital, aumenta la producción, por ende aumenta el consumo. Esto se logra mediante la fuerza de trabajo. El último punto es: promueve la mínima interferencia del Estado. Esto quiere decir que el Estado no debe interferir directamente, ya que puede interferir el crecimiento económico. Bueno, muchas gracias. Buenos días, compañeros y compañeras. Yo les voy a hablar acerca de la relación de producción de la sociedad capitalista. Bueno, según marxismo, las relaciones de producción se entienden que los distintos seres humanos entre sí son agentes que están dentro del proceso de producción, y en los modos de producción capitalista es uno de los modos de producción que Carlos Marx definió por un cierto nivel de desarrollo de las fuerzas productivas de una forma particular de las relaciones de producción. Entonces, capital-trabajo. Esto es fundamental en la relación de producción con la sociedad. La compra y venta de la fuerza de trabajo, esto es contradictorio, capital-trabajo, pero constituye el núcleo duro de la lógica del capital, a partir de la cual se derivan el resto de las contradicciones en el sistema capitalista. En este sentido, en la medida en que esta contradicción es gestionada a través de diversos modos, se convierten en una palanca y freno para el propio desarrollo de este modo de producción. Trabajo. Se realiza en las mercancías equivalentes de forma de salario, y en el capital se da un salario a cambio de una cantidad de fuerza de trabajo, el cual, después de cobrar por sus productos que valen de lo que ha pagado, este beneficio se llama plusvalía. Así que entendemos las relaciones capitalistas de producción como una organización de producción provechosa y rentable para el mercado, tales como puede ser el carácter dual de la labor, el trabajo alienado, asalariado y las fuerzas productivas. Todo proviene de la economía y la política. Entonces,
Esto determina el modo de producción y consecuentemente relaciones desiguales observables del hombre y mujer. En esto, este es un reconocimiento de la compleja red de efectos del nivel macro que actúa sobre las relaciones hombre y mujer de un modo impulsado para la acumulación del capital, en lugar del objetivo de satisfacer las necesidades de la gente. Gracias. Buen día. Continuando con la explicación ya dada por mis compañeros sobre el sistema capitalista, yo voy a hablar sobre la actividad económica principal del capitalismo. Ahora, limitar o establecer a una sola actividad económica es muy complicado, ya que al ser tantos países los que ejercen o manejan este sistema económico, no todos se dedican a esta actividad. Así que lo que podemos hacer es dividirlas entre las tres principales formas de actividades económicas que manejan. Como primer punto podemos tener a los países que se dedican a la explotación de los recursos naturales. Son los países capitalistas que al ser ricos en recursos propios naturales se dedican a la explotación de los mismos. Como ejemplo tenemos a los países que se manejan a la minería, a los hidrocarburos, y a los recursos naturales y forestales. Como segundo punto podemos tener a los países que se dedican a la industrialización o a la industria como actividad económica. Estos son los países que al no contar con materias primas o recursos naturales propios se dedican a comprar las materias primas y procesarlos en productos secundarios más elaborados. Como tercer punto podemos tener el comercio. Al comercio lo tenemos con cierta importancia relativa especial, ya que para ciertos autores el comercio es la actividad principal económica del capitalismo. Y sí hay cierta verdad en todo eso, porque si nos damos cuenta, las dos actividades anteriores tienen que comerciarlas, porque los que explotan recursos naturales tienen que comerciar sus productos a los segundos y los segundos tienen que comerciar sus productos a terceros o a los países consumidores. Ahora, la capitalización y el comercio tienen ciertas similitudes especiales y comparten ciertas características especiales que vale la pena mencionar. Como primer punto podemos manejar el trabajo libre. ¿Qué quiere decir esto? El trabajo libre nos habla que todos los obreros o las personas basadas o bajadas en un régimen capital son libres de elegir dónde quieren trabajar, de elegir a qué empresa o qué trabajo quieren realizar. Nadie es obligado a trabajar en cierto lugar de cierta manera en el régimen capital, como en regímenes económicos anteriores, como del feudalismo, donde todos estaban obligados a trabajar como siervos o a la agricultura, porque sí, porque no podían subir, o como antes en los regímenes anteriores. Como segundo punto tenemos la competencia. ¿Qué nos habla de la competencia? Nos dice que las empresas siempre están en una constante rivalidad entre ellas, porque los proveedores, que son las empresas que ofrecen servicios, siempre van a tender a ofrecer sus productos, y al ser tantas, los acreedores o los consumidores tienden a elegir quién tiene mejor calidad o precio, y es por eso que la competencia es una característica especial. La libertad de empresas. La libertad de empresas nos habla que todas las empresas son libres de, al tener un capital, de saber cómo manejarlo, de convertir ese capital en un producto o en un servicio para ofrecer hacia las demás empresas. Ahora, y como último punto tenemos el libre mercado. El libre mercado, ¿de qué habla? Habla sobre las transacciones económicas de las personas, organizaciones o empresas que realizan entre sí, que están basadas entre las leyes de oferta y demanda.
Bueno, hasta aquí sería mi conclusión. Muchas gracias por atender y... Buenos días, licenciada, buenos días, compañeros. Yo voy a exponer un poco sobre las fuerzas productivas. Es un concepto en el marxismo y en el materialismo histórico, subvirtiendo la concepción tradicional de la historia situada en el primer plano de las hazañas de los personajes ilustres. El marxismo hace hincapié en la vida material de la sociedad para el primer hecho histórico y es la producción de los grupos humanos por su propia existencia para producir los bienes necesarios de su subsistencia. Los hombres emplean ciertos números de medios materiales y esos medios de producción son primero elementos que se dan en la naturaleza, como ser tierra, bosque, mar y etc. Otros permiten transformar mediante el trabajo de materiales brutos en artículos de consumo. Primeramente, muy buenos días, licenciada, y muy buenos días, compañeros. Mi nombre es Jessica Paxicondori y hoy yo voy a exponer sobre el tema de los medios de producción en sociedad capitalista. Los medios de producción de sociedad capitalista se caracteriza por la propiedad privada de los medios de producción, como la extracción de plusvalía, creada en la producción por una clase de propietarios privados, y la distribución tanto de bienes de capital y de consumo de bienes en una economía principal basado en el mercado. Los dueños de los medios de producción capital son la clase dominante, burguesía. Obtienen sus ingresos a partir del producto excedente producido por los trabajadores y se han apropiado libremente por los capitalistas. ¿Y qué tiene que ver Carlos Marx con el capitalismo? El Carlos Marx era un filósofo alemán del siglo XIX, economista y revolucionario. Pensaba que el capitalismo era radicalmente inestable y a Carlos Marx le complacía esa característica. Estaba seguro de que habría una revolución popular a la cual engendraría un sistema comunista que sería más productivo y mucho más humano. ¿Y cuáles son las relaciones capitalistas? Nos dice que en la imagen nos explica que los obreros, utilizando las máquinas, las herramientas y los insumos de los capitalistas, con su trabajo producen mercaderías y servicios con un valor adicional a los insumos y el capital utilizado en la producción. Causas del capitalismo. Tenemos que la expansión territorial tuvo una alta demanda que influyó en un crecimiento económico. Esto quiere decir que las personas del campo migraron a la ciudad por la crisis económica que existía en ese momento y para tener una mejor vida. La caída de precios. Esto quiere decir que los empresarios tuvieron menos de lo que recibían antes y esto causó un retroceso en las inversiones de estos países donde existía el capitalismo. Tenemos también que el aumento de maquinaria hizo que se produjeran innovaciones técnicas. Esto quiere decir que nuevas técnicas para el mantenimiento o para que haya nueva producción con estas nuevas máquinas. Y esto también causó nuevas técnicas para la agricultura, ya que se ayudaban de estas maquinarias. Tenemos las consecuencias del capitalismo. En primer lugar tenemos, gracias a la acumulación de capitales, se dieron orígenes a empresas anónimas. Esto quiere decir que son sociedades capitalistas internas de la sociedad que se regían a la economía que existía en ese momento y que hacían su trabajo a lo largo del mar. Y gracias a esto, si salían bien, se harían beneficiados
que trabajaban en esa empresa. También hubo desigualdad social, donde la burguesía obtenía el 46% de la riqueza de todo el mundo, mientras que grupos de trabajadores o el pueblo se consideraba clase baja y se consideraba pobres. Pero también podemos decir que a causa de esto tuvo como consecuencia la creación de sindicatos, donde estos defendían los derechos de aquellos grupos de trabajo. Tenemos la aparición de doctrinas como el socialismo utópico, etc., que ayudaba con el manejo de capital en todo el mundo. Y por último tenemos la desaparición de manufactura y artesanía. Esto fue a causa de la caída de precios, donde la manufactura y la artesanía en el mercado ya no tenía un precio tan elevado, gracias a las maquinarias. Y eso es todo, Elise. Muchas gracias.